homosexual es el nombre, y ahora os contaré algo más, es una noción científica y jurídica. No somos una anomalía, una monstruosidad científica. Nos vamos a identificar como queer. ¿Y qué es queer? Es una oposición radical a la norma. Y en ese sentido, si os dais cuenta, lo que está ocurriendo es que están demarcándose con respecto a las políticas de identidad tradicionales. Se trata de un giro, en realidad, posidentitario. Decir queer no es afirmar una identidad, decir simplemente soy gay, soy lesbiana y qué a gusto estoy de ser gay, ser lesbiana, ¿no? No, tiene que ver con una mirada crítica a todos los procesos de construcción de identidad. También la identidad lesbiana, también la identidad homosexual, también la identidad transexual. ¿Me seguís? Es decir, por lo tanto, no es tanto una identidad. A veces hay gente que en este tipo de reuniones y tal, siempre hay alguien que me dice, pero bueno, y yo soy queer, yo puedo ser queer, mi identidad es queer, ¿no? Porque ya os digo, claro, hay esta especie como ahora de nebulosa medio chic que hace que todo el mundo quiera ser queer de repente, que a mí me parece fascinante. Yo digo, realmente es la locura, ¿no? Ahora todo el mundo, bueno, no sé, la gente no sé si se apuntaría tan rápido al carro si dijéramos, pues no sé, pues soy degenerado o transgénero o puta o lo que fuera, ¿no? Seguramente, bueno, veo que habría por ahí... Estos sois los buenos, quiero decir, ahí yo sé que hay cantera, ¿no? Pero, es decir, a veces más dudas surgen cuando de repente alguien te dice, bueno, yo soy queer, ¿no? La cuestión es que queer no es una identidad. Eso me parece absolutamente fundamental. Queer es una posición crítica, una mirada crítica con respecto a los procesos a través de los que se construyen todas las identidades y sobre todo las oposiciones clásicas, tradicionales entre hombre, mujer, heterosexual, homosexual, transgénero, bio, etc., ¿no? Y por tanto no se trata de ver si soy súper radical y me afirmo como no sé qué y de repente soy radical, sino que se trata de empezar a mirar críticamente los procesos a través de los que nos hemos construido como heterosexual, como homosexual, como lesbiana radical, como feminista de la diferencia, como... ¿Os dais cuenta? Y por tanto tiene que ver con una crítica de esos procesos que son discursivos, son culturales, y es un campo de debate abierto, es un campo que está abierto a la reconstrucción, no es simplemente la afirmación de una identidad cerrada, ¿no? Bueno, pues ese movimiento que tuvo lugar, como os contaba, a finales de los años 80, impactó de manera brutal la academia, impactó la universidad. Es algo que espero que de alguna manera pueda ocurrir también aquí. Es decir, que el saber sea transformado por aquellos que estáis haciéndolo, ¿no? Y que, por tanto, las instituciones dejen de reproducir saberes heteronormativos y comienzan a poner en cuestión sus propios discursos, ¿no? Y fundamentalmente la universidad, que es uno de los espacios fundamentales de producción y de transmisión de saber, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió, lo contábamos con Bernat porque él también estudió en el New School como yo llegué al New School en el 92 y os aseguro que el New School, que es una universidad fundamentalmente de izquierda, a la que fueron muchos de los emigrantes judíos que salieron después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania y fundaron esta universidad en Nueva York, que es realmente un lugar estupendo, pero la verdad es que cuando yo llegué en el 92 el caos era tan tremendo que era excepcional. Es decir, el departamento por la mañana se llamaba Departamento de Estudios de Mujeres, por la tarde Departamento de Estudios Feministas, al día siguiente se llamaba Departamento de Estudios de Género y la siguiente semana era el Departamento Queer y venía alguien y decía, no, queer y poscolonial, no, queer y black, no, queer. Y es todo ese proceso, de alguna manera, si queréis, de entrada realmente de una mirada política con respecto a el saber académico, el saber institucional y los procesos que lo producen, ¿no? Y eso fue absolutamente fascinante. Claro, luego ocurrió, como os podéis imaginar, progresivamente hubo una estabilización de ese campo de saber y ya una especie de montículo, si queréis, ¿no? por seguir con la imagen del campo, ¿no? Se creó una especie de montículo que era, pues eso, todo ese conjunto de gente que estaba trabajando en torno a la identidad de género, sexual y tal, y todo ese ámbito empezó a denominarse teoría queer, ¿no? Bueno,
más o menos espero, no sé, espero que con esto, que no es mucho lo que os he dicho, con esto más o menos os hagáis una idea. En ese campo están gente como Donna Haraway, como Teresa de Lauretis, como Judith Butler. Quizá Judith Butler sea la persona que conocéis de manera más clara, quizás su pensamiento es el que más se ha traducido. El problema a veces con la lectura que se suele hacer de Judith Butler, si queréis, es que uno lee Judith Butler sin leer todo el campo intertextual que ha dado lugar a Judith Butler, ¿no? Entonces, claro, a veces la mayoría de la gente, no sé, me ocurre aquí con los alumnos en Barcelona y tal, ¿no? La mayoría de la gente me dice, pero es que no entiendo nada de lo que dice. Claro, no entiendes nada de lo que dice porque esto tiene que ver con un debate que estaba teniendo lugar, un debate intelectual y político muy intenso, y claro, de ese debate solo hay una voz que se ha traducido, con lo cual, obviamente, uno no entiende qué está pasando allí, ¿no? Pero, fundamentalmente, como os digo, no ya solamente Butler, sino todo ese campo teórico tendría que ver con dos movimientos críticos, si queréis, ¿no? Que uno podría ser el que os comentaba antes, que es el efecto, la disrupción que produce la lectura de Foucault en un conjunto de feministas que fundamentalmente estaban en el armario. Había muchísimas feministas lesbianas, había hombres transexuales que intentaban de alguna manera inscribirse en el feminismo sin saber exactamente cómo iban a hacer aquello. Bueno, de repente todo este grupo de feministas empiezan a leer Foucault y empiezan a entender, o empiezan si queréis, a pensar de un modo distinto la identidad de género y sexual. Y sobre todo van a hacer algo con Foucault que es, que a Foucault seguramente, porque pensad que esto se hace después de la muerte de Foucault. Foucault muere de SIDA en los años 80 y estas lecturas empiezan a hacerse a finales de los años 80 realmente, ¿no? Y quizá Foucault, que como sabéis no era particularmente un adepto del feminismo, en parte conocía el feminismo, su pensamiento es contemporáneo realmente al feminismo, ¿no? Pero Foucault no era feminista, ¿no? Y una de los interrogantes y de las paradojas más interesantes quizá es que Foucault nunca utiliza en su pensamiento la noción de género. No sé si es algo que habéis... no sé si sois lectores o no. Yo ya os trato como si estuviera aquí conversando con vosotros, ¿no? Pero no sé si sois lectores o no de Foucault. Espero que lo seáis en todo caso. Desde luego, si os queréis aproximar a este ámbito crítico, os invito a que empecéis a leer Foucault, porque Foucault os va a dar la mayoría de los instrumentos con los que aquí se corta y se pincha, ¿no? Entonces, si no habéis leído Foucault, seguramente estáis pensando diablo, ¿no? Pero en todo caso, para aquellos que hayáis leído Foucault, quizá habréis notado que Foucault, que habla de la historia de la sexualidad, de los dispositivos a través de los que se produce la verdad del sexo, a través de los que en las instituciones jurídicas y políticas acaban produciendo destilados que se convierten en ficciones de identidad, pues a Foucault nunca se le ocurre utilizar la noción de género y además entre los distintos dispositivos de la sexualidad que él analiza, realmente el lugar que ocupan las mujeres, lo femenino, para él siempre está bastante reducido a cuestiones que tienen que ver con la maternidad y la histeria. Y en ese sentido, Foucault hace una lectura extremadamente clásica del lugar que las mujeres ocupan en el espacio público. Y lo que va a ocurrir es que en los años 80 estas feministas lo que van a hacer es forzar a Foucault a aceptar, o al pensamiento de Foucault, porque ya insisto, no es Foucault mismo, sino el pensamiento de Foucault, van a forzar a Foucault a integrar la noción de género dentro de su pensamiento. Y eso va a producir una serie de cambios teóricos extraordinarios que van a dar lugar a, por una parte, todo el pensamiento biotecnológico, las lecturas biotecnológicas de Donna Haraway y a esa figura que tiene que ver con la deconstrucción de lo masculino, de lo femenino, de lo animal y lo humano, de lo orgánico y lo no orgánico, que es el cyborg, y que supongo que ya habéis oído hablar bastantes historias, ¿no? Sobre el cyborg. La introducción de esa noción de género va a dar lugar también al pensamiento de Teresa de Lauretis, que va a comenzar a hablar del cine como una tecnología de género. Fijaos que es algo absolutamente extraordinario. Es decir, Teresa de Lauretis, leyendo a Foucault, va a comenzar a decir, bueno,
Foucault tenía razón, es cierto, todas las instituciones políticas, jurídicas,